San Luis de Montfort nos enseñó que en la batalla final, la Virgen María nos liderará en la lucha contra el ejército del Anticristo, formado por herejes, apóstatas, impíos, idólatras y maometanos. Para celebrar coherentemente la fiesta de San Luis de Montfort, debemos comenzar por señalar que sus enseñanzas, al igual que la de todos los santos católicos, también contradicen toda la antidoctrina herética que promueve Bergoglio, incluyendo la ecuménica, que es la herejía del indiferentismo religioso que ha sido condenada muchas veces por la Iglesia. Estas no son meras opiniones heréticas, sino que al desafiar las leyes de Dios y de la Iglesia, Jorge Mario Bergoglio está protagonizando el cisma más grande contra Dios y contra la Iglesia, que la Escritura describe como la gran apostasía. Es decir, los que se unen a Bergoglio se separan de la verdadera Iglesia católica, para unirse a la anti-Iglesia. Los impenitentes bergoglianos que en su rebelión contra Dios escogen el falso evangelio de Bergoglio, rechazan a Cristo, por lo tanto rechazan su salvación. Los que están en el bando de Bergoglio están del lado del anticristo. Se sabe que en Argentina Bergoglio había convertido en un salón comunista tanto la sede parroquial como episcopal, donde detrás de cortinas se reunía con los enemigos de Dios y de la Iglesia, para conspirar contra ella. Bergoglio importó su apostasía a Roma y desde Roma ha viajado por todo el mundo difundiendo su rebelión contra las leyes de Dios y contra las enseñanzas de la Iglesia. Cumpliéndose así las profecías de la Virgen en la Salet y la de San Maximiliano Kolbe. Apocalipsis 17 a 13. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así como la Virgen nos liderará en la lucha contra el ejército del Anticristo, el falso Papa ha salido a reunir a todos los apóstatas para la batalla final contra Dios y contra la Iglesia. Biblia Nácar Colunga. Y saldrá a extraviar a las naciones que moran en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, que representan a todos los países de este mundo, y reunirlos para la guerra, cuyo ejército será como las arenas del mar. Apocalipsis 20, 8. Biblia Torres Amat 1825. Y se extendieron sobre toda la tierra, y cercaron los reales, o campamentos, de los santos, y la ciudad amada. La anti-iglesia está representada en el libro del Apocalipsis como una ramera que fornica con los gobernantes del mundo. Y sus enseñanzas diabólicas consisten en seducir a los habitantes de la tierra para que desobedezcan a Dios y adoren a la bestia. La forma en que la anti-iglesia logra la gran apostasía y el gran cisma es por medio del hijo de perdición, llamado así porque lleva a sus seguidores a la condenación eterna, el cual se rebela contra las leyes de Dios y hace que sus seguidores también desobedezcan las leyes de Dios, por eso es conocido como el hombre sin ley. También se le conoce como el falso profeta, porque maliciosamente habla la falsedad en el nombre de Dios para contradecirlo. Abre su boca para predicar un falso evangelio de perdición en contradicción con la Escritura, con el cual logra que la gente desobedezca la ley natural divina y que cometan los pecados de inmoralidad sexual y sacrilegio. La antidoctrina diabólica es promovida por la falsa iglesia, donde se tolera que a los siervos de Dios se les enseñe a desobedecer las leyes de Dios y se les seduzca a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ver Apocalipsis 2 y 20. Es decir que la anti-iglesia promueve al mismo tiempo la inmoralidad sexual y el sacrilegio. En su mano tiene una copa que embriaga a los que fornican con ella. El falso profeta instala en el templo, que es el centro de la cristiandad, la abominación, que es un sistema sacramental diabólico causante de la desolación. Primera de Timoteo 4, 1. El Espíritu claramente dice que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, dando oídos a espíritus seductores y enseñanzas diabólicas. La batalla final. San Luis anunció que entre los verdaderos devotos de la Virgen María se levantarán los apóstoles de los últimos tiempos, que lucharán contra el ejército del Anticristo. Apocalipsis 12 y 17. Biblia Nácar Colunga. Se enfureció el dragón contra la mujer, y fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia, contra los que guardan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. San Luis de Montfort afirmó: María es el enemigo más terrible que Dios ha hecho contra el demonio. En el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, San Luis de Montfort nos enseña que la Virgen María nos liderará en la lucha contra Satanás, para batallar en contra del ejército del Anticristo, formado por herejes, apóstatas, cismáticos, impíos, idólatras y maometanos. Como fiel católico, San Luis también sufrió persecución de parte de los enemigos de Dios y de la Iglesia.
En su empeño por difundir la verdadera devoción a la Virgen, y en general por su fidelidad a la ortodoxia, le hizo objeto del odio y la persecución de jansenistas y galicanos, que consiguieron que se le prohibiera confesar y predicar en numerosas diócesis. Pero recurrió al Papa Clemente XI, quien le concedió el título de misionero apostólico, con lo cual pudo continuar su obra por toda Francia. En su celo por la salvación de las almas, San Luis centró su apostolado en llamar a los pecadores a la conversión y a renovar las promesas bautismales. En el Tratado de la verdadera devoción leemos: María debe resplandecer más que nunca en misericordia, en poder y en gracia, en estos últimos tiempos, en misericordia, para reducir y acoger amorosamente a los pobres pecadores y extraviados, que se convertirán y volverán a la Iglesia católica. En poder, contra los enemigos de Dios, los idólatras, cismáticos, mahometanos, judíos e incrédulos endurecidos, quienes se revolverán terriblemente para seducir y hacer caer por promesas y amenazas a todos los que sean contrarios. Y, finalmente, debe resplandecer en gracia, para animar y sostener a los soldados valientes y fieles servidores de Jesucristo, que combatirán por sus intereses. María, en fin, debe ser terrible al demonio y a sus secuaces como un ejército ordenado en batalla, principalmente en estas últimas edades, porque sabiendo Satanás que le queda poco tiempo, y menos que nunca, para perder almas, redoblará diariamente sus esfuerzos y sus combates, suscitará inmediatamente nuevas persecuciones, y tenderá terribles emboscadas a los servidores fieles y a los verdaderos hijos de María, a quienes vence más difícilmente que a los demás. María en la lucha final. De estas últimas y crueles persecuciones del demonio, que se aumentarán diariamente hasta el reino del anticristo, debe principalmente entenderse aquella primera y célebre predicción y maldición de Dios, lanzada contra la serpiente en el paraíso terrestre, que aquí es oportuno explicar para gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos y confusión de Satanás. Enemistades pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje, ella quebrantará tu cabeza, y tú pondrás acechanzas a su calcañar. Génesis 3 y 15. Dios no ha hecho más que una enemistad, pero esta es irreconciliable, durará y crecerá hasta el fin del mundo, y es entre María su Santísima Madre, y el demonio, entre los hijos y servidores de la Virgen, y los hijos y súbditos de Lucifer, de modo que el más terrible de los enemigos de Satán que Dios ha suscitado es María, su Santísima Madre, a la que dio, desde el mismo paraíso terrestre, aunque todavía no estuviese más que en su idea, tanto aborrecimiento a este maldito enemigo de Dios, así como el arte para descubrir la malicia de esta antigua serpiente, tanta fuerza para vencer, abatir y aplastar a este orgulloso monstruo, que la teme más que a todos los ángeles y a todos los hombres, y en cierto sentido más que al mismo Dios. No es que la ira, el odio y el poder de Dios no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen, toda vez que las perfecciones de María son limitadas, sino porque, primero siendo Satanás muy orgulloso, sufre infinitamente más al ser vencido y castigado por una pequeña y humilde esclava de Dios, y su humildad le humilla más que el poder divino. Segundo, porque Dios ha dado a María tan gran poder contra los demonios, que tienen más miedo a uno solo de los suspiros de María en favor de cualquier alma, que a las oraciones de todos los santos, y temen más a una sola de sus amenazas contra ellos, que a todos los demás tormentos. Lo que Lucifer perdió por el orgullo, María lo ha ganado por humildad; lo que Eva hizo digno de condenación y perdición por desobediencia, María lo ha salvado por la obediencia. Eva, obedeciendo a la serpiente, perdió consigo a todos sus hijos y los entregó a Satanás. María, siendo perfectamente fiel a Dios, ha salvado a todos sus hijos y servidores con ella y los ha consagrado a la majestad divina. Dios no puso solamente una enemistad, sino que puso enemistades entre María y Lucifer, y no solo las puso entre María y Lucifer, sino entre la raza de la Virgen y la raza del demonio, es decir, Dios ha formado enemistades, antipatías y odios secretos entre los verdaderos hijos y siervos de María y los hijos y esclavos del diablo, de modo que no se aman ellos nada unos a otros, ni tienen correspondencia interior entre sí. Los hijos de Bilial, los esclavos de Satanás, los amigos del mundo, que es la misma cosa, han perseguido siempre y perseguirán ahora más que nunca a los que pertenezcan a la Santísima Virgen, como en otro tiempo persiguió Caín a su hermano Abel, y Esaú a su hermano Jacob, que son las figuras de los réprobos y los predestinados. Pero la humilde María alcanzará siempre victoria sobre el orgulloso Satanás, y será ésta tan grande, que llegará a aplastarle la cabeza, en que reside su orgullo. María descubrirá siempre la malicia de la infernal serpiente y sus tramas infernales,
desvanecerá sus diabólicos consejos y librará a sus fieles servidores, hasta el fin de los tiempos, de sus crueles garras. Empero, el poder de María sobre todos los demonios, resplandecerá particularmente en los últimos tiempos en que Satanás pondrá acechanzas a su calcañar, es decir, a los humildes esclavos y a los pobres hijos que María suscitará para hacer guerra al infierno. Pequeños y pobres serán los hijos de la Virgen según el mundo, y abatidos, hollados y oprimidos como el calcañar lo está respecto de los demás miembros del cuerpo, pero en cambio, serán ricos en gracia de Dios, que María les distribuirá abundantemente, grandes y realzados en santidad delante de Dios, superiores a toda criatura por su celo fervoroso, y tan perfectamente asistidos del divino socorro, que con la humildad de su pie, en unión de María, aplastarán la cabeza de la serpiente infernal y harán que Jesucristo triunfe. María y los apóstoles de los últimos tiempos. En fin, Dios quiere que su Santísima Madre sea ahora más conocida, más amada, más honrada que lo ha sido jamás. Y será así sin duda si los predestinados entran en la gracia y en la luz del Espíritu Santo, en la práctica interior y perfecta que yo les manifestaré luego, entonces verán con aquella claridad compatible con la fe esta hermosa estrella de la mar y llegarán a buen puerto a pesar de las tempestades y de los piratas que los persigan. Conocerán las grandezas de esta Virgen soberana y se consagrarán completamente a su servicio como súbditos suyos y esclavos de su amor, saborearán sus dulzuras y sus bondades maternales, y la amarán con la ternura de hijos muy amados, conocerán las misericordias de que está llena María y las necesidades para las que han de menester su socorro, y recurrirán a ella en todo como a la mejor abogada y mediadora para con Jesucristo, sabrán que María es el medio más seguro, más fácil, más corto y el más perfecto camino para ir a Jesucristo, y se entregarán a ella en cuerpo y alma, sin partición, para ser suya del mismo modo que de Jesucristo. Pero, ¿a qué se podrá comparar a estos servidores, esclavos e hijos de María? Serán como brasas encendidas en medio de los ministros del Señor y pondrán el fuego del amor divino en todas partes, y como flechas en mano poderosa, flechas agudas en la mano de la poderosa María para herir a los enemigos de Dios. Salmos 126, 4. Serán hijos de Leví, bien purificados por el fuego de grandes tribulaciones, y bien unidos a Dios, que llevarán el oro del amor en el corazón, el incienso de la oración en el espíritu, y la mirra de la mortificación en el cuerpo, y que por todas partes serán el buen olor de Jesucristo para los pobres y para los pequeños, mientras que serán mensajeros de muerte para los grandes, para los ricos y para los orgullosos del mundo. Malaquías 3, 3, Corintios 2, 15-16. Serán nubes aterradoras y ligeras que volarán por los aires al menor soplo del Espíritu Santo, y sin adherirse a nadie, ni espantarse de nadie, ni apenarse por nada, esparcirán la lluvia de la palabra de Dios y de la vida eterna, tronarán contra el pecado, bramarán contra el mundo, y ministros fieles de Dios, vencerán al diablo y a sus súbditos, y herirán de parte a parte, para la vida o para la muerte, con la espada de dos filos de la palabra de Dios a todos aquellos, a quien sean enviados de parte del Altísimo. Isaías 60, 8, Efesios 6,17, Hebreos 4,12. Serán verdaderos apóstoles de los últimos tiempos a quienes el Señor de las virtudes dará la palabra y la fuerza para obrar maravillas y ganar gloriosos despojos a sus enemigos, dormirán sin oro ni plata, y lo que es más, sin cuidado alguno ni miedo a nadie, y sin embargo, serán como las plateadas alas de la paloma para ir con la pura intención de la gloria de Dios y de la salvación de las almas a donde los llame el Espíritu Santo, y no dejarán tras sí donde hayan predicado más que el oro de la caridad, que es el cumplimiento de toda la ley. En fin, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, que, marchando sobre las trazas de la pobreza, humildad, desprecio del mundo y caridad, enseñarán el camino derecho de Dios y de la verdad, según el Santo Evangelio, y no según las máximas del mundo, sin apenarse por nada, sin hacer acepción de personas, sin cuidarse de nadie, ni escuchar, ni temer a ningún mortal, por poderoso que sea. Tendrán en sus labios la espada de doble filo de la palabra de Dios, llevarán sobre sus espaldas el estandarte ensangrentado de la cruz, el crucifijo en la mano derecha, el rosario en la izquierda, los nombres sagrados de Jesús y de María en el corazón y la modestia y mortificación de Jesucristo en toda su conducta. Ved los grandes hombres que vendrán, pero María estará allí por orden del Altísimo para extender su imperio sobre el de los impíos, idólatras y mahometanos. ¿Cuándo y cómo sucederá esto? Dios solo lo sabe. A nosotros solo nos toca callar, orar, suspirar y esperar. Esperaré confiadamente.
Salmos 39, 1. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es santa. Es decir, te lleva a evitar el pecado e imitar las virtudes de la Santísima Virgen, Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, número 108. San Luis también advirtió sobre las deformaciones del culto de María. El demonio, como falso acuñador de moneda y ladrón astuto y experimentado, ha engañado y hecho caer ya muchas almas por medio de falsas devociones a la Santísima Virgen y cada día utiliza su experiencia diabólica para engañar a muchas otras, entreteniéndolas y adormeciéndolas en el pecado, so pretexto de algunas oraciones mal recitadas y de algunas prácticas exteriores inspiradas por él. Como un falsificador de moneda no falsifica ordinariamente sino el oro y la plata, muy rara vez los otros metales, porque no valen la pena, así el espíritu maligno no falsifica las otras devociones tanto como las de Jesús y María, la devoción a la Santísima Comunión y la devoción a la Virgen, porque son entre las devociones, lo que el oro y la plata entre los metales. Es, por ello, importantísimo, primero conocer las falsas devociones para evitarlas y las verdaderas para abrazarlas. Segundo, conocer cuál es, entre las diferentes formas de devoción verdadera a la Santísima Virgen, la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para el Señor y la más eficaz para nuestra santificación, a fin de optar por ella. Hay, a mi parecer, dice San Luis, 7 clases de falsos devotos y falsas devociones a la Santísima Virgen, a saber, 1. Los devotos críticos, 2. Los devotos escrupulosos, 3. Los devotos exteriores, 4. Los devotos presuntuosos, 5. Los devotos inconstantes, 6. Los devotos hipócritas, 7. Los devotos interesados. Hagamos aquí un paréntesis para recordar que dentro de los pecados contra el Espíritu Santo están la presunción de salvarse sin merecimientos. Este pecado consiste en creer la falsedad de que una persona puede salvarse mientras maliciosamente sigue pecando sin arrepentirse ni enmendarse. La Escritura enseña claramente que quien peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pisotea la sangre de Cristo, es decir que quien se obstina en seguir pecando rechaza con este hecho el pago de su redención, entonces solo le espera el castigo eterno. Lean Hebreos 10, 26-27. La impugnación de la verdad conocida. Este pecado contra el Espíritu Santo consiste en desafiar las enseñanzas inmutables de la Iglesia Católica. El rechazo de la verdad eterna y absoluta que lleva a rebatir la palabra de Dios, a desafiar las leyes de Dios y la doctrina moral de la Iglesia para poder pecar con tranquilidad. La envidia o pesar de la gracia ajena. Hoy en día vemos que cometen este grave pecado todos aquellos que nos odian y persiguen porque somos fieles a las enseñanzas de la Iglesia Católica, mientras justifican a los enemigos de Dios. Por ejemplo, vean cómo Bergoglio incita a los impenitentes homosexuales y a todos los enemigos de la Iglesia a odiarnos por ser verdaderos católicos, a perseguirnos por ser fieles a la sana doctrina católica. Otro pecado contra el Espíritu Santo, es el pecado de la impenitencia final. Bergoglio y todos sus cómplices como James Martin maliciosamente están confirmando a los homosexuales en el vicio contra natura, impidiéndoles salir del pecado de la homosexualidad, para que cometan el grave pecado de la impenitencia, que es la negativa a arrepentirse y dejar el pecado, y la obstinación en el mal, que es la reiteración del propósito de seguir pecando. Sin arrepentimiento no hay salvación. Es así como Bergoglio y su secta satánica llevan al infierno a estos desdichados que lo secundan en su rebelión contra las leyes de Dios. Dentro de los pecados que claman al cielo están el homicidio voluntario. Este pecado incluye el suicidio, la eutanasia y el aborto. El pecado impuro contra el orden de la naturaleza, es decir, los que cometen el pecado de la homosexualidad, que incluye a los que se rebelan contra su naturaleza y cambian la apariencia externa en contra de su sexo biológico. Los que se autoidentifican como homosexuales, transexuales y, o cualquiera de las otras abominaciones que promueve la ideología de género. El Papa San Pío X advirtió, por eso, cada uno debe estar persuadido de que, si la piedad que declara hacia la Santísima Virgen no le aparta del pecado o no le estimula a la decisión de enmendar las malas costumbres, su piedad es artificial y falsa, por cuanto carece su fruto propio y genuino. Sigamos leyendo lo que nos ha enseñado San Luis sobre las falsas devociones marianas. Los devotos exteriores se inscriben en todas las cofradías marianas, pero sin enmendar su vida, sin vencer sus pasiones, ni imitar las virtudes de la Santísima Virgen.
Los devotos presuntuosos son pecadores aletargados en sus pasiones o amigos de lo mundano. Bajo el hermoso nombre de cristianos y devotos de la Santísima Virgen, esconden el orgullo, la avaricia, la lujuria, la embriaguez, el perjurio, la maledicencia o la injusticia, etc., duermen en sus costumbres perversas, sin hacerse mucha violencia para corregirse, confiados en que son devotos de la Santísima Virgen, se prometen a sí mismos que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión ni se condenarán, porque rezan el rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía del Santo Rosario, a la del escapulario u otras congregaciones, llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen, etc. Cuando se les dice que su devoción no es sino ilusión diabólica y perniciosa presunción, capaz de llevarlos a la ruina, se resisten a creerlo. Responden que Dios es bondad y misericordia, que no nos han creado para la perdición, que no hay hombre que no peque, que basta un buen Señor, peque, a la hora de la muerte. Nada, en el cristianismo, es tan perjudicial a la gente como esta presunción diabólica. Porque, ¿cómo puede alguien decir con verdad que ama y honra a la Santísima Virgen, mientras con sus pecados hiere, traspasa, crucifica y ultraja despiadadamente a Jesucristo, su Hijo? Si María se obligara a salvar por su misericordia a esta clase de personas, autorizaría el pecado y ayudaría a crucificar a su Hijo. Y esto, ¿quién osaría siquiera pensarlo? Y hoy la respuesta aquí sería, Bergoglio y su secta apóstata, los cuales abiertamente desafían las leyes de Dios. San Luis a su pregunta nos responde, protesto que abusar así de la devoción a la Santísima Virgen, devoción que después de la que se tiene el Señor en el Santísimo Sacramento es la más santa y sólida de todas, constituye un horrible sacrilegio, el mayor y menos digno de perdón después de la comunión sacrílega. San Luis nos recomienda que debemos mantenernos sinceramente resueltos a evitar todo pecado mortal, pues el pecado mortal ultraja tanto a la madre como al hijo. Hermanos, no se dejen engañar por el antievangelio que hoy promueven abiertamente los herejes modernistas bergoglianos. La verdadera devoción a la Virgen María consiste en abstenernos de todo pecado mortal. Don Bosco recomendó siempre pedirle a la Virgen María estas tres gracias todos los días, sin cansarnos nunca de pedirlas porque son importantísimas para nuestra salvación. 1. Evitar siempre el pecado mortal y conservar la gracia de Dios. 2. Huir siempre de toda amistad dañina para el alma. 3. Conservar siempre la bella virtud de la castidad. Al igual que su Hijo Jesucristo, lo que más aborrece la Virgen María es el pecado. Salmos 5, 4, 5 Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Primera de Juan 3, 4-8. Quien vive unido a Cristo no comete pecado, quien sigue pecando, es que no ha visto ni conocido a Cristo. Hijos míos, que nadie os engañe, el que practica el bien es santo, como Jesús es santo. Pero el que sigue pecando pertenece al diablo, porque el diablo es pecador desde el principio del mundo. El Hijo de Dios vino para aniquilar la obra del diablo. Por eso siempre debemos apartarnos del pecado mortal. Esa es la característica distintiva de todo hijo genuino de Dios. Nadie que sinceramente invoque el nombre de Dios puede seguir pecando. Ver 2 de Timoteo 2:19. La Escritura nos enseña que Jesucristo vino a destruir el pecado y que la voluntad de Dios consiste en nuestra santificación, que nos apartemos de toda inmoralidad sexual. Primera de Tesalonicenses 4:3. Recordemos, hermanos, que la Santísima Virgen María le entregó el Santo Rosario a Santo Domingo Guzmán como arma para combatir la herejía y convertir a los pecadores. Hagamos nuestras las palabras del prólogo del secreto del Santo Rosario de San Luis de Montfort. A las armas. Tomad en una mano la cruz, y el rosario en la otra, y combatid con valor, por la más noble de las causas, por el honor de Dios y la gloria de su Madre. Pidamos, pues, hermanos, la gracia de evitar todo pecado mortal y que Dios nos dé el don de la perseverancia final. San Luis de Montfort ruega por nosotros.